Análisis venezolano con Unay Amenábar. Continuamos, amigos, con más de Análisis Venezolano y conversando con el economista Francisco Faraco, y dejábamos en la pausa anterior la interrogante, bueno, ¿qué hacer ante esta situación? ¿Qué medidas habría que tomar? Estamos en medio de una emergencia económica decretada por el presidente Maduro. ¿Qué implica esa emergencia económica y qué hacer en este momento? ¿Qué se debería hacer? La emergencia económica no tiene que estar a Maduro porque la emergencia económica existe. Ok. Teníamos un petróleo a $100, tenemos un petróleo a $25. Que te bajen tu ingreso en un 75% es una emergencia si no ahorraste en la época de la vaca gorda. Primera cosa, el fisco tiene que, es decir, el Estado tiene que demostrar su disposición a reducirse, porque usted no puede seguir gastando más de lo que le ingresa, porque ese gasto más de lo que le ingresa es causante de inflación, porque usted está demandando mucho más de lo que es posible en esta economía. Entonces tiene que corregir el gasto fiscal, reducir el gasto fiscal, no hay otra. En segundo lugar, tiene que disciplinar la política monetaria. Usted no puede seguir llamando al 800 Naiguatá. Tiene que cortar ese vínculo maléfico con el Banco Central, y el Banco Central tendría que tener un directorio que cumpla sus funciones constitucionales, porque está prohibido por la Constitución que el Banco Central financie los déficits fiscales. Entonces, eso es en Venezuela la otra causa de esta gran inflación. En tercer lugar, lo único que tenemos por de pronto es petróleo. Y empresarios que están esperando, pero usted tiene que ir a modificar algunas variables. Primero, hay que ir hacia una unificación cambiaria para que se pueda disponer libremente de las divisas, sin necesidad de pasar por todas estas coimas. Ahora, eso va a generar un salto de precios y costos brutal. Entonces usted, con los nuevos ingresos, hace un fondo para proteger a quien hay que proteger. A mí no me vengan a proteger. Yo no necesito que me protejan, yo estoy viejo. No me protegen mis hijos y mis nietos. Pero la gente pobre hay que protegerla, la gente más vulnerable hay que protegerla, pero hay que unificar el cambio. Eso por una parte. Por otro lado, usted tiene que acabar con esto que han puesto en vigencia, que si 20% para la manufactura, que si 15% para esto. Tiene que reformar el mercado financiero. Usted tiene que reformar el mercado laboral en Venezuela. No puede ser que aquí ahora tenemos 3 años de inamovilidad. La inamovilidad protege al malo y castiga al bueno. Al que quiere incorporarse al mercado laboral no puede, porque no pueden sacar al malo que está ahí vagueando y haciendo lo que le da la gana. Y más aún cuando se producen estos incrementos súbitos de salario. Así es. Y luego tiene, lo único que tenemos nosotros son petróleo. Nosotros tenemos que, con una parte, 2 colegas muy queridos y muy respetados por mí, el colega Ricardo Hausmann y Miguel Ángel Santos, escribieron un documento. En ese documento, Ricardo y Miguel Ángel proponen que acopiemos unos $50.000 millones para pasar este Rubicón. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque yo creo que esos $50.000 millones en manos en este cuadro venezolano se dilapidarían igualmente. A lo mejor no se los van a robar porque no sería la misma gente, pero nosotros necesitamos $50.000 millones en inversión productiva. No en que nos vengan unos préstamos del Fondo Monetario para seguir importando zapatos. Entonces, ¿pasa todas estas medidas por un cambio de gobierno? Sin duda alguna. Sin duda. O sea, mientras alguna. siga siendo el mismo equipo el que esté llevando las riendas del país, ninguno de esos cambios se va a dar. Nosotros estamos montados sobre una enorme riqueza petrolera. Nosotros tenemos que quitarnos los complejos con el petróleo. El petróleo es una mercancía que se negocia. Ese petróleo nuestro, que es un petróleo pesado, el que está en la faja, ahí se va a quedar, porque cada día la tecnología avanza. Ahí está sacando Tesla, un carro que funciona sin combustible y que se maneja solo. Bueno, eso llegará, todo eso llegará. Y el petróleo nuestro se quedará enterrado allí como un recuerdo, ahí pondremos una cruz. Aquí yace Venezuela, el país que dejó un gran futuro en el pasado. Qué terrible
¿cómo se llama? Letrero que ponen ahí en las lápidas, ¿no? Así es. ¿Por qué si nosotros no negociamos el petróleo, no podemos renegociar la deuda? Claro, pero fíjate que están haciendo una gran fiesta en estos días porque Qatar, Arabia Saudita, Venezuela y no sé cuál otro país, y Rusia firmaron un acuerdo de no aumentar la producción. En este momento también dirán que es un problema de distribución también, en el caso del petróleo. O sea, están haciendo una gran fiesta porque se está acordando no aumentar la producción de Venezuela. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Mira, el lunes se firmó ese acuerdo. O sea, no es que se va a bajar la producción, porque los sauditas, se va a congelar, ¿no? Los sauditas y la gente del Golfo y los rusos quieren algo que yo también querría: liquidar a los productores del petróleo de los esquistos. Esta gente que está poniendo petróleo en los Estados Unidos, de las piedras, el shale oil, cosas de estas. Bueno, yo también si yo estuviese en el negocio del petróleo, ese sería mi objetivo. El de Venezuela no es. Venezuela quiere que $100 por barril y que el petróleo de los esquistos siga, porque si a $100 ellos son rentables. Los sauditas y los Emiratos y Rusia han mantenido el bombeo para sacar a los petróleos de los esquistos del mercado, porque ese es un petróleo que a este precio no es rentable. Ya los bancos que los financian han comenzado a retirarles el financiamiento, porque no, tú no eres viable. Entonces Venezuela, en lugar de pegarse a eso, entonces lo critica. Bueno, los árabes lo complacieron. Vamos a congelar como estábamos el lunes. Pero como estábamos el lunes, el petróleo el martes cayó 3%, pero ayer repuntó un poco, sí. Pero nunca va a llegar a $100 por ahora. Pasará mucho tiempo. Hay quien dice incluso que aunque se duplique el actual precio del petróleo, no podemos vivir. Nada. Venezuela para vivir necesita $250 el barril. Entonces, nosotros no podemos pretender que podemos vivir en una eterna fiesta. Y la gente se roba el whisky, se roba todo, pues, de la fiesta. Entonces, hay que mantener la fiesta viva, pero los invitados se roban todo. Entonces, no puede ser. Entonces, mira, hay que negociar el petróleo. No hay otra. Eso es como un tipo antes, la gente agarraba sus reales, los metía en una botija y los enterraba, lo que llamaban un entierro. Sí. Bueno, y resulta que ese entierro se lo conseguía el tipo se moría, los huevos no lo sabían, y llegaba y se lo conseguía otro. Bueno, eso está pasando en Venezuela. Ahí tenemos el petróleo enterrado, Venezuela pasando trabajo, nunca hubo verdaderos planes para desarrollarlo, y nos conseguimos ahora, pero eso hay que desmitificar el petróleo. Ahora, hablando de petróleo, se acaba de crear, o por lo menos así se anunció, una corporación militar para que se ocupe del tema petrolero. No solamente eso, sino que Maduro, cuando la creó, dijo que el mundo militar era un reservorio de grandes talentos. Bueno, serán grandes talentos para lo que ellos estudian. Para la cosa militar. Para la guerra. Claro, porque uno se pregunta, ¿por qué darle eso a los militares y no a los ortodoncistas? Por ejemplo, que a lo mejor también hay grandes talentos entre los ortodoncistas venezolanos. No, mira, yo creo que ahí, ¿por qué manejar eso en el área militar? Yo creo que ahí hay una concesión al mundo militar. Nadie quiere PDVSA. Pobre señor del Pino, pobre doctor del Pino, es un hombre sacrificándose allí en algo que no tiene destino. PDVSA está arruinada. Yo no voy a decir que está quebrada porque los activos de PDVSA, entre ellos el petróleo subyace que yace bajo la tierra, vale mucho más que las deudas de PDVSA, pero es una empresa que no tiene viabilidad operativa, mucho menos con 140.000 trabajadores chupando sin... Y ocupado de muchas cosas, además de petróleo. Y cosas. Pero el hecho es que nosotros no podemos seguir en este discurso de principios de siglo de que el petróleo es nuestro. Lo nuestro es el negocio petrolero. Tenemos que motivar a inversionistas petroleros a que vengan a sacar petróleo. ¿Es viable, por ejemplo, la privatización de la actividad petrolera en Venezuela o total o parcialmente? Yo creo que totalmente. Mira, si uno hace un corte entre el 36 y el 76 son 40 años. Entre el 76 y el 2016 son 40 años. ¿Cuándo comienzan nuestros males? En el 76. Cuando el presidente de la República se convierte en un jeque, porque es el dueño del poder político y el dueño del poder económico, porque el petróleo es los glóbulos rojos que mueven esta economía, pues. Entonces, bueno, algunos se manejó con prudencia y tal, pero cuando llegó un hombre como Chávez, que llegaban con aquello claro, le pusieron la mano al petróleo. Bueno, y han hecho con eso lo que les ha dado la gana.
Entonces, mira, el petróleo, ¿qué es lo que vamos a...? Si el petróleo fue de Hugo Chávez, ha sido Hugo Chávez durante todos estos años. Y qué bien nos ha traído eso, todo lo contrario, nos trajo la ruina. Es muy distinto a tú privatizar con un esquema tributario que sea... Los contratos dependen de cómo se negocia. Mira, aquí en los años 60 hubo muchas dificultades fiscales. Y entonces había que negociar con las petroleras. Había un poder compensador, un balance. Pues. Entonces tú necesitabas unos reales para dinamizar la industria de la construcción, ibas a las petroleras y llegabas a un acuerdo con las petroleras, pero había una especie de fondo monetario aquí, pues, que eran las petroleras. Nosotros necesitamos ese poder compensador para que el Estado no sea una cuestión totalmente desbalanceada y que avasalla al ciudadano. Francisco, muchísimas gracias por habernos dado estos minutos. Te tendremos en cuenta para otras muchas conversaciones aquí en Análisis Venezolano. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado. Será hasta la próxima. Quality Engines presentó Análisis Venezolano con Unay Amenábar.